Este ejercicio vamos a mostrar cómo se aplican las leyes de Kirchhoff para modelar un circuito eléctrico. Bien, vamos a hacerlo con este circuito. Este circuito tiene dos resistencias, R1, R2 y dos capacitores C1, C2. Habíamos comentado que los capacitores son componentes dinámicos, tienen memoria. En este caso es la carga que va teniendo el capacitor a lo largo del tiempo. El primer paso que debemos de seguir cuando aplicamos en particular la ley de mallas de Kirchhoff es establecer las corrientes de malla. Entonces yo voy a dibujar aquí corrientes de malla. eh, para, para esta malla voy a dibujar así una corriente que le voy a llamar corriente 1. Y para esta malla de aquí, esta pequeñita, voy a llamarle corriente 2. ¿Sí? Después voy a escribir las ecuaciones de Kirchhoff partiendo desde un punto de la malla y siguiendo el sentido de la corriente. ¿Sí? En este caso, el primer elemento que me encuentro es eh, el voltaje E, la fuente de voltaje. Después, siguiendo por esta malla, me encontraría el capacitor 2, después la resistencia 1 y finalmente el capacitor 1. Cuando me encuentro un elemento, voy a definir una polaridad para medir su voltaje, para definir su voltaje. En este caso, la fuente de voltaje E ya tiene un voltaje, una polaridad. El capacitor 2 no lo tiene, entonces voy a agregarle aquí esta polaridad, más menos. Para la resistencia también voy a poner más menos aquí. Y para este capacitor, aquí lo voy a poner más menos. Entonces ya con esto ya puedo escribir la ecuación de la malla 1. Entonces el primer elemento que nos encontramos es la fuente de voltaje. La ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes en la malla es igual a 0. Entonces tengo que sumar los voltajes de cada uno de estos elementos de esta malla. Pero tengo que tener cuidado en su polaridad. Siguiendo la corriente que definí de la malla, el sentido de la corriente atraviesa esta fuente de voltaje E a partir de el polo negativo. Se entra por el polo negativo y luego va hacia el polo positivo. Esto determina que debo de considerar aquí una polaridad negativa. En el caso del capacitor, pues como yo definí las polaridades, en este caso la corriente entra por el polo positivo del capacitor, por lo tanto va a ser un signo positivo, PC2. Así voy a llamar el voltaje al capacitor 2. Después tengo la resistencia 1, también la corriente entra a partir del polo positivo, entonces va a ser más voltaje resistencia 1. Y finalmente tengo el capacitor 1, ¿sí? Que también entra por el polo positivo, entonces va a ser voltaje capacitor 1. Y todo esto es igual a 0. Entonces, esta es la primera ecuación de mallas. Voy a escribir ahora para la segunda malla. De igual forma, voy a partir de un punto de referencia, por ejemplo aquí. Entonces aquí voy a eh, revisar los elementos. Primero tengo el capacitor 2, que ya le asigné previamente una polaridad, no se la puedo cambiar, tengo que mantener la misma. Después llego a la resistencia 2, hay que definirle su polaridad, positivo o negativo. Entonces, siguiendo la misma idea, el mismo concepto, para la red 2, tengo el primer elemento que es el voltaje del capacitor 2 y la corriente entra primero por la terminal negativa. Entonces tengo menos voltaje del capacitor 2 y después la resistencia 2 y entro por la terminal positiva. Y son los únicos dos elementos en esta segunda malla. Bien, y una vez que tengo esto, tengo que utilizar la ley de Ohm para describir los voltajes en las resistencias en función de sus corrientes de malla. Para la resistencia 1, nótese que eh, esta resistencia, la corriente que atraviesa la resistencia corresponde a la corriente 1. Y además, esta corriente 1 va de la terminal positiva a la terminal negativa. En este caso, escribimos la ley de Ohm, que es el voltaje en la resistencia 1, es igual a la corriente, en este caso la corriente 1, por
el valor de la resistencia 1, que en este caso son 100 ohms. Después aplico lo mismo para la resistencia 2. En la resistencia 2 solamente está recibiendo la corriente 2. Entonces puedo escribir voltaje de resistencia 2 es corriente 2. Y en este caso la resistencia 2 es 200 ohms. ¿Sí? Checamos también que la polaridad, pues la corriente I2 va de la terminal positiva a la negativa, entonces se aplica la ley de Ohm de manera directa. ¿Qué pasaría si hubiésemos definido la corriente en el sentido opuesto? Es decir, que entra por la terminal negativa. En este caso tendríamos que agregar un signo menos a la corriente en la ley de Ohm. Entonces ya teniendo estas voltajes expresados en corrientes, las puedo sustituir en mis ecuaciones de malla. Las voy a enumerar para poder seguir bien el desarrollo. Desde la primera ecuación de malla hasta la segunda. Cuando sustituyen la primera ecuación de malla, voy a obtener la siguiente expresión. Menos C más BS2 más BR1, pero BR1 es I1 por 100. Voy a poner aquí 100 por I1. Más BC1 igual a 0. Y la segunda ecuación de malla lo puedo escribir de la siguiente forma. Menos BC2 más BR2. BR2 es igual a 200 por I2. Ok. Ahora bien, al haber hecho estas sustituciones, introduje en mis ecuaciones de malla las corrientes, corriente 1, corriente 2. Estas variables no son mis variables deseadas. Mis variables deseadas son los voltajes de los capacitores. Tengo que escribir mi ecuación diferencial en términos únicamente de estos voltajes de los capacitores y de la fuente de voltaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que encontrar la relación que hay entre el voltaje de los capacitores y las corrientes. Cuando nosotros tenemos un capacitor, ¿sí? Tiene una polaridad, va a tener una corriente. Este es el voltaje del capacitor. Esta es la corriente del capacitor. El voltaje y la corriente del capacitor están relacionadas de la siguiente forma. La corriente del capacitor es igual a la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje. ¿Sí? Esta es una de las expresiones que caracterizan el capacitor. Si yo aplico esto para el capacitor 1, voy a ver que la corriente que está circulando a través del capacitor 1 es I1, que la está cruzando desde la terminal positiva hacia la terminal negativa, lo cual pues es la forma en que nosotros lo consideramos. Entonces este capacitor 1 tiene una capacitancia de 0.001 faradios y tengo que escribir aquí la variable que es voltaje de capacitor 1, pero este es derivado. Entonces lo voy a poner aquí el puntito para saber que esto es una derivada. Vamos a aplicar la misma idea con el capacitor 2. Solo que en este caso hay que ver que el capacitor 2, a través del capacitor 2 está circulando la corriente 1 y la corriente 2. La corriente 1 cruza el capacitor de positivo a negativo, mientras que la corriente 2 cruza el capacitor de la terminal negativa a positiva. Entonces, la corriente neta del capacitor, la corriente que está experimentando el capacitor 2, sería la diferencia de la corriente 1 menos la corriente 2. ¿Sí? Dicho de otra forma, la corriente 1 va de terminal positiva a negativa, por eso en la ecuación la escribo con signo positivo, mientras que la corriente 2 va de la terminal negativa a la positiva, por eso en la ecuación la escribo con signo negativo. Es otra forma de entenderlo. Entonces, esto es igual a la capacitancia, en este caso 0.002, multiplicado por el voltaje del capacitor 2. ¿Sí? De nuevo, le voy a agregar aquí eh, un punto para decir que esta es una derivada. Ahora bien, de esta segunda ecuación,
yo puedo despejar la corriente del capacitor 2. I2 va a ser igual a I1 menos 0.002 por PS2. ¿Sí? De nuevo le voy a agregar aquí el puntito. Sí, básicamente I2 lo pasé del lado derecho sumando y este término lo pasé del lado izquierdo restando. Pero I1 ya lo habíamos escrito en función de la derivada del voltaje del capacitor 1. Entonces puedo sustituir aquí y tengo I2 es igual a 0.001 por voltaje del capacitor 1 derivado menos 0.002, lo voy a extender, por voltaje del capacitor 2. Y estas son derivadas. Entonces los voy a poner aquí el puntito para indicar que son derivadas. ¿Sí? Esta expresión me dice que es la corriente 1 en función del voltaje del capacitor 1 y esta me dice que es la corriente 2 en función de los voltajes de los dos capacitores. Entonces estas las voy a usar en mis ecuaciones de malla para remover las variables I1 y I2. De una vez también voy a sustituir el valor de la fuente de voltaje y de esta forma la ecuación 1 me quedaría menos 10, que es el valor de E, más PS2 más 100 por I1, que es 0.001 por PS1, su derivada, más PS1 es igual a 0. Y nada más que esta BC1 es la derivada. Puedo simplificar un poco esto. Puedo hacer esta multiplicación. 100 por 0.001 es 0.1 y ya lo puedo sustituir, ¿no? Ahora la ecuación 2, vamos a hacer la misma sustitución. Tendría menos BC2 más 200 por I2. ¿Y qué es I2? Lo tengo del lado derecho. 0.001 por BC1 menos 0.002 por BC2. Y esto es igual a 0. De nueva cuenta, tengo que agregar aquí estos puntitos para indicar que estos son derivadas. Entonces, de esta forma yo tengo mi modelo. Mi modelo son las dos ecuaciones que representan, aquí me equivoqué, aquí debe estar un 0, que son dos ecuaciones diferenciales simultáneas en el que las variables dependientes son BC1, el voltaje del capacitor 1 y el voltaje del capacitor 2. Si yo resuelvo las ecuaciones diferenciales, voy a ver cómo se comporta BC1 en el tiempo, el voltaje del capacitor 1 en el tiempo y el voltaje del capacitor 2 en el tiempo. ¿Sí? En esta ocasión, pues no se pueden resolver de manera separada porque las dos ecuaciones dependen de las dos variables. Entonces hay que resolverlas de manera simultánea. Puede ser mediante métodos numéricos, como ya hemos visto con la simulación de Euler. Entonces este sería el modelo de este sistema.